fuerte aplauso a nuestro Dios. Les invito a que puedan tomar su lugar. Muchas gracias a todos. Qué gusto tenerles. Bienvenidos a la Iglesia Internacional de Cristo en El Salvador. Un fuerte aplauso para los amigos que nos están acompañando y a todos los discípulos también. Bienvenidos. Bueno, hoy estamos culminando una semana intensa. Quiero que levanten su mano quienes nos estuvieron acompañando toda la semana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hoy domingo. 6 días intensos. Vamos a darles un caluroso aplauso a todos los hermanos que hicieron este esfuerzo. Yo sé que algunos por el trabajo, por las circunstancias no pudieron, pero tengo buenas noticias para los que no pudieron venir. Gracias a Dios y gracias a Jaime y a Rosa María que hicieron un esfuerzo extraordinario de venir aquí, de armar todo esto y sentirnos como que estamos ahí filmados por todos lados, ¿verdad? Se pudieron filmar las clases y las clases están ¿en dónde? En el portal de ICES. En ICES Empire, ¿ok? Pero pueden ingresar al Facebook de ICES, ¿ok? Y allí pueden ustedes acceder a esas clases, ¿ok? Que entonces no pudiste venir por alguna razón, puedes escuchar y ver los videos. Entonces la verdad es que es increíble. Tuvimos clases muy buenas. El martes comenzamos con Pablo Valcárcel hablando acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el libro de Hechos, que nos sorprendió muchísimo, ¿verdad? Entonces aprendimos qué significaba Ruaj, ¿verdad? Para los que dicen qué significa Ruaj, vean el video, ¿ok? O pregúntenle a alguien que vino y ahí se van a interesar un poquito más, ¿verdad? Hablando acerca del Espíritu, la palabra que habla acerca del Espíritu. Y luego, ¿verdad? Todos pensamos que neumonía, ¿verdad? Nos iba a dar, pero no, era neumatología, ¿verdad? La ciencia que estudia el Espíritu Santo. Entonces, pues ya también aprendimos, ¿verdad? Acerca de eso. Y luego el día miércoles estuvo también Pablo compartiendo acerca del Espíritu Santo en el libro de Juan, y fue muy interesante ver cómo el Espíritu Santo se revela muchísimo en el libro de Juan. Luego el día jueves ya llegó Asael y los dos nos compartieron, tanto Pablo nos compartió acerca de por qué amar la Biblia, ¿ok? Y Asael nos compartió una clase muy buena acerca de métodos de estudio bíblico, y aprendimos muchísimo cómo hacer devocionales, cómo aprender más de nuestra Biblia, cómo leer y cómo profundizar más en la Escritura y hacerla nuestra y vivirla y meternos y sorprendernos y viajar en el tiempo y bueno, fue increíble. La verdad es de que si quieres animarte, ve esa clase del día jueves, ¿verdad? Métodos de estudio bíblico. El viernes andábamos ya todos mareados, pero aprendimos también acerca de las reglas de la interpretación bíblica y aprendimos mucho acerca de que hay que ver los tiempos, hacia quién iba dirigido. No podemos entender más si la escritura aplica o no aplica. A veces leemos escrituras que pensamos que aplica para ciertas cosas y no aplican, pero no, aprendimos muchas cosas que son muy interesantes y nos dieron bibliografía nueva para poder leer libros, ¿verdad? Y la verdad es que estamos ahí con tareita. El día sábado, ayer tuvimos una clase bastante buena acerca de la teología, principios de la teología, y de repente dijimos, la teología nos asusta. ¿De qué se trata eso? Pues la teología es la ciencia que estudia el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender más acerca de Dios? Y fue súper bueno el día de ayer. Aprendimos acerca de los atributos de Dios. Así que ayer hablamos acerca de los atributos de Dios y vimos los atributos que solamente le confieren a Dios, que solamente son de Dios y que no los comparte con nadie más, que son exclusivos de Él y por eso lo hacen Dios, ¿no? Y también aprendimos cuáles son los que nos comparte a nosotros, ¿verdad? Y que de repente podemos sentirnos identificados con Él como su creación, y la verdad es que fue increíble, había mucho material. Así que hermanos, de verdad les animo a los que no pudieron venir, pues que vean estos videos, que tomen el tiempo para leerlos, y la verdad es que les va a ayudar muchísimo. Y hoy tenemos, Pablo ya se fue a Guatemala, tenemos la visita de Asael Vargas, un hermano bautizado en Monterrey en el 1996, y desde ese tiempo a la fecha, y él también ha sido misionero allá en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en México. Él y su esposa estuvieron dirigiendo la iglesia por un tiempo, y realmente algo que aprecio de Asael es que él nunca ha sido un trabajador tiempo completo para la iglesia. Aún estando allá en Saltillo, él tenía su trabajo y dedicaba su tiempo para servir dirigiendo la iglesia, lo cual nos hace pensar también, hermanos, que no necesariamente tenemos que trabajar tiempo completo para la iglesia. ¿Cuántas personas pueden dedicar su tiempo para decir yo voy a servir a Dios? Ya lo hacen muchos aquí dirigiendo una charla bíblica, ya lo hacen muchos aquí sirviendo con mujeres, con niños en la alabanza,
Imagínate dirigiendo una iglesia y diciendo, tengo mi trabajo. Dios ha bendecido muchísimo a Sael y a Juan, y verdad, su esposa. Ahora tienen 2 hijas, viven allá en la ciudad de Monterrey, y él es un ingeniero en sistemas y que también sirve en la enseñanza, ministerio de enseñanza allá en la iglesia de Monterrey. Y hoy va a culminar esta sesión de clases dándonos una clase, una prédica para todos, hablando acerca de Efesios capítulo número 1. Asael, muchísimas gracias, te aprecio, te valoro mucho. Hemos tenido conversaciones muy profundas, de corazón, recordar tiempos, hablar acerca, darnos una actualización de la vida. Aprecio y valoro muchísimo el tiempo que estás acá. Gracias por tomar el tiempo de tu trabajo, de poder dedicarlo para acá, para la iglesia. Y a nombre de ICES, a nombre de la Iglesia Internacional de Cristo, tenemos un regalo. Normalmente se los damos después, pero hoy vamos a presionar. Lo vamos a dar después, antes. Pásale, por favor. Aquí este regalo, dice el favor de abrirlo. Entonces puedes sacarlo, por favor. Es un regalo que tenemos especial para ti, de plata pura salvadoreña, para que somos productores de plata. Este es un velero y tiene una plaquita especial aquí, y quiero leerlas para todos. Dice, los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Gracias a Asael Vargas, San Salvador, 2018. Y la verdad es de que apreciamos muchísimo, porque lo que tú estás, o lo que has hecho en estos días, es guiar a muchos por el camino recto. Y yo creo que vas a brillar como las estrellas, porque todo el conocimiento que nos has brindado va a servir definitivamente para nuestra vida, para nuestra madurez y para afianzarnos más en este camino del cristianismo, que definitivamente es un camino retante, pero inspirante y bien increíble. Así que espero que lo tengas por ahí en un lugar muy visible en tu casa, y te dejamos aquí para que nos sigas enseñando. Sí, gracias. Muy buenos días, iglesia. Buenos días. No tengo palabras para expresar el gozo, la alegría de estar aquí con ustedes. Como dice Josué, pues han sido días muy intensos, aunque yo no he estado desde el comienzo de la semana. Desde el jueves que llegué, no he experimentado otra cosa más que el amor y la calidez del pueblo centroamericano, especialmente el pueblo salvadoreño. De veras es maravilloso. Me siento muy agradecido con todos ustedes por la calidez del recibimiento, por el amor que me han mostrado, por abrirme las puertas de sus casas. De veras me voy muy humillado, me voy muy contento, y yo creo que esta es una prueba de que realmente Dios existe. Si alguien un día te sale con que no es cierto, Dios no existe, pues claro que existe. ¿Quién podría permitir que una persona desconocida que viaja de otro país llegue y se encuentre con una familia tan maravillosa como son ustedes? Yo creo que es una real muestra de que Dios existe. Dios es el único que puede mover corazones, es el único que puede crear estos lazos que nos permitan poder experimentar estas cosas. Y yo realmente le atribuyo a Dios la manera en cómo ha trabajado en sus corazones. Me voy contento, me voy sorprendido de la sed de enseñanza que tienen aquí en esta ciudad. Yo te quiero animar, hermano, a que nunca la pierdas, que siempre tengas ese deseo de querer conocer más, de buscar conocer más de Dios. Yo ayer les compartí a los hermanos que entre más conozcas de Dios vas a ser más dichoso, porque entre más conozcas de Dios vas a tener más herramientas, vas a tener más capacidad para poder lidiar en este mundo tan loco. Y solamente de la mano de Dios nosotros podemos tener la fortaleza, los ánimos, las herramientas para poder sobrevivir mientras llegamos al día en el cual Cristo va a regresar. Que ese es todo nuestro objetivo. De veras, hermano, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Estoy muy agradecido también con Josué por la invitación. De veras, Josué, gracias, de veras. Estas son oportunidades muy finas de poder ser, que solamente a través de él nos da la oportunidad, pero gracias, Josué, de veras. Estoy muy, muy agradecido contigo por esa oportunidad que me has dado de poder compartir un poquito, ¿no? Y como les digo, pues me voy humillado, me voy feliz, me voy contento, porque pues Dios ha tratado de manera maravillosa a través de ustedes a este siervo inútil que soy yo. Bien,
Como les comentaba José, pues yo vengo de la iglesia de Monterrey. Los hermanos les mandan saludos. Todos aquellos que conocieron a Roberto Arroyo, Alejandro Zamora, me encargaron que los saludara, que les dijeran que están muy contentos de poder mandarles saludos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estudiar un pasaje en el cual nosotros vamos a aprender acerca de las bendiciones, pero no de cualquier bendición, sino de bendiciones que realmente son muy especiales. Yo estoy seguro de que hoy en la mañana que estabas orando a los miembros de la iglesia que pasaron su tiempo con Dios, yo estoy seguro que tú le diste gracias a Dios por las bendiciones que tienes. ¿Y cuáles son las bendiciones que por lo general damos gracias? Damos gracias porque tenemos vida, damos gracias porque tenemos salud, damos gracias porque tenemos un trabajo, damos gracias porque tenemos a nuestra familia, porque tenemos a nuestros padres, damos gracias por nuestros hijos. Yo en la mañana le estaba dando muchas gracias a Dios por mis hijas. Tengo dos hijas, una de 13 años que está en la mera edad de rebeldía, así sabroso, otra de 6 años que todavía ahí me la puedo manejar, pero que también tiene su carácter, pero yo les doy gracias a Dios por ellas. Dios, es maravilloso poder tenerlas, es maravilloso poder criarlas. Le doy gracias por mi esposa, le doy gracias porque nunca me ha faltado la comida, nunca me ha faltado la ropa, a pesar de que, como decía Josué, en mis 22 años que tengo en la iglesia, he servido en diferentes ministerios, he dirigido charla, he dirigido región, he dirigido allá en Monterrey, he dirigido una iglesia, ahorita estoy acá en el Ministerio de Enseñanza. Jamás he sido empleado de la iglesia, todo lo he querido hacer de corazón, con el deseo de servir a Dios, y aunque ha habido momentos muy difíciles, momentos en donde de veras pensé que ya simplemente ya no tenía que comer, Dios jamás me ha abandonado. Nunca me ha dejado, siempre ha habido comida en la mesa, siempre ha habido ropa para que nos vistamos, y yo le estaba dando gracias a Dios por esas bendiciones. Y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo de que son bendiciones que disfrutamos y que nos arrodillamos y que le damos gracias a Dios. Todas esas son bendiciones. Pero la Biblia nos enseña que existen otro tipo de bendiciones que van mucho más allá de esas, y que a veces no estamos conscientes de ellas o no le damos gracias por ellas. El día de hoy vamos a estudiar la carta de Efesios. Vamos a estudiar Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Antes de pasar a la clase, me gustaría platicarte un poquito acerca de la carta de Efesios. La carta de Efesios tiene una historia muy singular. Muchos autores cristianos califican a la carta de Efesios como la reina de las cartas de Pablo, porque es en esa carta donde tú puedes encontrar toda la esencia del pensamiento de Pablo. Todo lo que Pablo expone en sus otras cartas, todo lo que él estuvo predicando en las otras cartas, tú lo puedes encontrar de manera condensada y de manera conjunta en la carta de Efesios. Efesios fue escrita por Pablo cuando él se encontraba encarcelado. Tú sabes que Pablo estuvo yendo y viniendo para todos lados, estuvo yendo por Asia Menor, viajó por gran parte de Europa, estuvo plantando iglesias, estuvo combatiendo herejías, estuvo levantando hermanos, estuvo entrenando ancianos, estuvo preparando otros evangelistas como Timoteo, estuvo haciendo muchas cosas para el avance del reino de Dios. Pablo llevaba una vida sumamente ajetreada. De repente es arrestado y aunque Pablo no quiera, de repente se vio forzado a tomarse unas vacaciones obligadas. Ya no podía ir para allá, para acá, tuvo que tomarse un descanso. Ese descanso, pudiera parecer que Pablo estaba pasando por un mal momento y pudieron pensar, ay, qué horrible que Pablo haya sido encarcelado, ¿cómo es posible que esté ahí? Pero fíjate qué sabio es Dios. Cuando estuvo encarcelado, Pablo ya no tenía oportunidad de estar viajando, de estar movido. Tuvo que estar quieto. Pero fue esa quietud, fue el estar ya por fin en un solo lugar, cuando él tuvo oportunidad de juntar todas esas experiencias que él había vivido, tuvo oportunidad de meditar en ellas, tuvo oportunidad de cosechar enseñanzas de todo eso que estuvo viviendo. Y toda esa experiencia de Pablo, todas esas vivencias, todo eso que pudo aprender, lo depositó en las cartas que escribió cuando estaba en la prisión, que son varias. Es Efesios, es Filipenses, Colosenses, posteriormente segunda de Timoteo, ya muchos años después. Pero las cartas de Efesios, Filipenses y Colosenses son cartas en donde Pablo
maneja la doctrina cristiana de una manera sublime, de una manera que solamente a través de la experiencia, a través de sentarse a meditar y pensar en todo lo que ha vivido, pudo haberlo hecho. De otra manera, a lo mejor Pablo seguiría escribiendo sus cartas a la carrera, ¿no? Como en el caso de Tesalonicenses, como en el caso de Gálatas, como en el caso de las cartas de Corintios, que fueron cartas que Pablo escribió a la carrera porque había necesidades que tratar. Oye, hay una herejía en las iglesias de Galacia, pues luego una carta para escribirla y mándala. Oye, que hay una revolución allá en la iglesia de Corinto, pues manda una carta y manda, para tratar de aplacar la situación. Pero las cartas de la prisión tienen otro tono diferente. Ya no son cartas escritas a la carrera, ya no son cartas escritas para tratar necesidades urgentes. Son cartas en donde Pablo tuvo oportunidad de meditar, tuvo oportunidad de pensar, tuvo oportunidad de recopilar de todas sus experiencias. Y ahora, gracias a que estuvo encarcelado, nosotros podemos disfrutar de cartas como la de Efesios, en donde nosotros podemos ver la quinta esencia del pensamiento de Pablo. La carta de Efesios puede decirse que es algo así como la constitución del cristiano. Si tú observas tu carta magna, la constitución vienen tanto los derechos como las obligaciones que tienen los ciudadanos de un país. Tú vas a la constitución y tú ves ahí cuáles son los derechos de los ciudadanos. El ciudadano tiene derecho a tal cosa, tiene derecho a la educación, tiene derecho a la salud, tiene derecho a esto, a aquello, pero también tiene obligaciones. El ciudadano de un país está obligado a servir a su país en caso de guerra, está obligado a pagar impuestos, está obligado a hacer un montón de cosas, ¿no? En las constituciones, en las cartas magnas de las naciones, puedes encontrar tanto los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. En el caso de Efesios, no podríamos hablar a lo mejor de derechos, pero sí de muchos privilegios. En los capítulos del 1 al 3 de la carta de Efesios, tú te encuentras ahí con los privilegios del ser cristiano. ¿Qué es lo que yo he obtenido cuando decidí seguir a Cristo? ¿Qué privilegios puedo gozar ahora que soy hijo de Dios? Y en la segunda mitad de los capítulos del 4 al 6, vienen las obligaciones que vienen a raíz de que tú tomaste el compromiso de seguir a Cristo. ¿A qué está obligado el cristiano? ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano? Ahora que ya estoy de Cristo, ¿qué es lo que Dios me exige? ¿Qué es lo que Dios me pide hacer? Por eso es una carta muy completa, porque viene tanto nuestros privilegios que tenemos, como también qué es lo que necesitamos hacer. Es la constitución del reino de Dios. Ahí tú puedes encontrar a qué estamos obligados, pero también puedes darte cuenta de las bondades de Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Qué tan bondadoso ha sido Dios. Quiero pedirte por favor que me acompañes a Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. La clase de hoy se llama precisamente así, las verdaderas bendiciones. Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Pablo empieza su carta mostrando sus credenciales, mostrando quién es él. Cada vez que Pablo se presenta, no duda en afirmar cuál es su propósito en la vida. Él dice: yo soy Pablo y soy apóstol de Cristo, soy enviado de Cristo. Cristo me ha enviado para anunciar las buenas noticias, y lo soy no porque yo haya querido, sino por la voluntad de Dios. Pregúntate, ¿cuántas veces empiezas tu día de esta manera? ¿Cuántas veces empiezas tu día diciendo: soy Antonio, discípulo de Cristo; soy Laura, embajadora de Cristo; soy Juan, un enviado que Cristo ha escogido por su voluntad para ir y anunciar el mensaje a las naciones? Cada vez que Pablo tenía oportunidad, él compartía su propósito en la vida. ¿Para qué Dios lo llamó? Lo tenía muy claro y lo vivía con mucha intensidad. No lo hacía para decir: miren, yo soy apóstol, ustedes necesitan respetarme, yo soy aquí el jefe. No, él no lo hacía con orgullo, no decía que era apóstol de Jesucristo para ensalzarse o para que otras personas le tuvieran respeto. Lo hacía maravillado de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre pecador. Pablo siempre tuvo en mente que él era un hombre pecador. Si tú lees
una de las cartas a Timoteo, ahí tú vas a encontrar que Pablo pensaba: yo soy el más grande de los pecadores, yo soy alguien que no merecía formar parte del pueblo de Dios, yo lo perseguí, yo lo maltraté, pero mira la voluntad de Dios, qué buena ha sido conmigo. Ahora yo soy un apóstol de Jesucristo, ahora yo soy un enviado para ir a decir las buenas nuevas a las personas. En su saludo, Pablo desea gracia y paz. Parece un poco irónico que alguien que está en la cárcel les diga: tengan paz, que les vaya bien. Pero pues sin embargo, así era el corazón de Pablo. Él deseaba a todas las demás personas que pudieran crecer en la gracia de Dios. Cuando dice Pablo que desea paz sobre ustedes, no se refiere a la ausencia de problemas. La palabra hebrea que se utilizaba para paz no era una palabra para asignar ausencia de problemas. A veces cuando pensamos en tener paz, pensamos: ay, no quiero tener ningún problema, no quiero tener nada de conflictos, y esa es nuestra idea de la paz. Pero para los judíos era diferente. Para los judíos encontrar paz significaba encontrar todo aquello que lleva al bien supremo, todo aquello que nos lleva a lo mejor que podemos aspirar, y en este caso lo mejor que podemos aspirar es Dios. Versículos 3 al 6 de Efesios 1. Dice la Biblia: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. El capítulo 1 de Efesios a veces es un poco complicado de leer, porque Pablo estaba tan emocionado de decir estas palabras que empezó: hable y hable y hable y hable y hable. Y en realidad el capítulo 1 de Efesios es una idea larga. Pablo no hace pausas, no estructura ideas, sino que simplemente empieza a soltar todo lo que se le venía a la mente. A lo mejor pensó que se le iba a olvidar, no lo sé, pero si de repente ves así como que muchas palabras rebuscadas y frases que te revuelven, es porque Pablo estaba tan emocionado que simplemente hablaba y lo plasmaba todo en papel. Pero vamos a tratar de desmenuzar un poco estas escrituras para ver qué es lo que Pablo nos tiene que decir acerca de las verdaderas bendiciones. Primero, en el versículo 3, dice Pablo que alaba a Dios porque nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Más allá de las bendiciones materiales, o más allá de las bendiciones emocionales que nosotros tenemos, como las que compartí hace rato, el que tenemos trabajo, el que tenemos familia, el que tenemos empleo, tenemos salud, Pablo estaba poniendo su mirada en las bendiciones celestiales, las bendiciones espirituales, porque al final de cuentas son las únicas bendiciones que te vas a llevar a la eternidad. Pablo menciona aquí que tenemos bendiciones espirituales. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? El versículo 3 nos dice que nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. La frase "en los cielos" quiere decir que son bendiciones que son o celestiales por naturaleza, o que a lo mejor nos están preparando para llegar un día a los cielos. Si ese es el caso, las bendiciones espirituales son aquellas que nos preparan para un día estar en el cielo, para un día estar compartiendo la eternidad con nuestro Dios. El versículo 4 nos dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, santos y sin defectos, en la versión Dios habla hoy. Algo que platicaba ayer con los hermanos es de que nosotros tenemos un concepto errado acerca de lo que es la santidad. Muchas veces pensamos en un santo
como en alguien que tiene así una bata larga, y que tiene aquí una aureola, y que nada más está así, como una persona extremadamente buena, que tan buena que puedes inclusive hasta hacer milagros, y que ahorita está ahí en el cielo intercediendo. Y por desgracia, esa idea de la santidad nos ha dejado a nosotros lejos de la capacidad de pensar, yo un día puedo ser un santo. Y yo creo que todos aquí alguna vez pensamos, oye, yo algún día podría ser un santo, pues ni de chiste, o sea, ni de broma podría ser un santo. O no sé si tú te imaginas a José Jesús con su aureolita o con su bata, hay que caminar por sobre las aguas, se vería chulo de santo, ¿no? Pero pues, la verdad es que la religión católica ha dejado a la santidad fuera del alcance de nosotros los mortales. Jamás podríamos pensar en ser santos. Pero algo que nos dice la Biblia es de que Dios nos escogió a nosotros para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia. Santo quiere decir que Dios te ha apartado, que Él te ha puesto a un lado de una persona especial. Tú has sido apartado del mundo para un propósito. Eso significa ser santo. Eres santo no por lo que tú haces, no porque tú te vayas a esforzar por ser santo. Tú eres santo por lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y qué fue lo que hizo? Te escogió, te apartó. Desde antes de la creación del mundo, Él ya sabía que tú ibas a existir. Él ya sabía que tú ibas a estar aquí. Desde antes de la creación del mundo, Él ya sabía que tú ibas a estar caminando por esta tierra. Y por eso Él decidió, yo voy a apartar a esta persona y la voy a apartar para que esté a mi servicio. Eso es lo que te convierte en un santo. Tú eres un santo porque has sido apartado para Dios. Y esa es una bendición. El ser santos es una enorme bendición celestial. Es una bendición que te prepara para un día estar en el cielo. Y esa es la primera de las bendiciones verdaderas que quiero que veamos hoy. El ser santos, el que haya sido escogido por Dios. Es una enorme bendición haber sido escogido por Dios. Es un gran honor poder servirle a un Dios tan grande como lo es Él. El versículo 5 dice que Dios ya te había escogido para que fueses su hijo. Miles de millones de años antes de que tú existieras, Dios ya sabía de ti. Y Dios ya te había elegido para adoptar. Algo muy importante que necesitamos entender es de que solamente a través de Jesucristo es como podemos llegar a ser hijos de Dios. Esta es otra de las bendiciones más grandes que tenemos, el haber sido adoptados por Dios. El que Dios te haya tomado, te haya adoptado y te haya hecho su hijo, es una enorme bendición. El más rico que existe en el país se llama Carlos Slim. A lo mejor algunos han escuchado hablar de él. Carlos Slim es dueño de muchísimas empresas. Una de ellas es la compañía telefónica más grande de México. Yo no sé quién sea el hombre más rico de aquí del Salvador. Pero imagínate por un momento que tú eres un bebé que está chiquito, que está en una canasta, ¿no? y que van y te dejan a la puerta de la casa del hombre más rico del Salvador y tocan el timbre y se van. La historia típica, ¿no? de un bebé abandonado. Imagínate que abren la puerta y de repente se encuentran contigo, un bebé, y dicen, ay, pobre bebé, bueno, pues ¿qué hacemos con él? No, pues vamos a quedárnoslo, vamos a adoptarlo. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo te imaginas que sería tu vida? Yo por un momento me imagino cómo sería si a mí me hubieran dejado ahí a la puerta de Carlos Slim y decide adoptarme. No, de entrada ya nunca pagaría teléfono en toda mi vida. Ya siempre tendría celular gratis, siempre tenía teléfono gratis, pero deja tú eso. Ya tienes tu vida resuelta. Ya no tienes que preocuparte por saber de qué vas a vivir. Hay muchas preocupaciones que ya nunca más tendrías. Tendrías lujos, tendrías privilegios, tendrías una vida extremadamente diferente de la que tienes hoy. A lo mejor tú podrás pensar, sí, bueno, pues es una historia fantasiosa, ¿no? Es una historia que nunca va a pasar, que nunca me va a ocurrir. No es cierto. Esa es tu historia. Tú fuiste dejado a los pies de la casa de Dios cuando no podías hacer nada por tu vida y Dios decidió adoptarte. Amén. Y ahora tú eres miembro de su familia. Amén.
Ahora tú eres también receptor de todas las herencias tan ricas que Dios tiene para nosotros. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo del Rey de todo el universo. Tienes acceso a cosas que ninguna otra persona tiene acceso. Bendiciones que ninguna otra persona tiene acceso. Promesas que solamente tú puedes ir y reclamar y saber que Dios te las va a dar porque eres su hijo, porque eres su hija. Esa historia que te cuento no es una historia de fantasía, es tu historia y es mi historia también. De personas que no podíamos hacer nada para poder sobresalir nuestra vida y Dios nos adoptó. Y ahora somos hijos del Rey de Reyes. Dice Efesios 5 que todo esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad. En otras versiones de la Biblia dice para la alabanza de la gloria de su gracia. Es una frase un poco enredada, pero en realidad a lo que se refería Pablo, esta frase es un hebraísmo, es una frase propia de la lengua hebrea que alaba la gracia de Dios. Lo que Pablo dice aquí es de que la mayor manifestación de la gracia de Dios la vas a encontrar en el hecho de que Dios te ha adoptado. Muchas veces tenemos la idea de que Dios nos ama mucho porque nos da un buen trabajo, porque nos da el coche que siempre quisimos, porque nos da la casa que nosotros muchas veces anhelamos, porque nos encontramos al hombre o a la mujer que siempre hemos querido. Y a veces pensamos que esas son las manifestaciones del amor de Dios. Y sí lo son, en cierto sentido. O sea, si tú dice la Biblia que encontrar esposa es encontrar lo mejor, es encontrar el favor de Dios. Que los hijos son como flechas en las manos de un guerrero, son enormes bendiciones de Dios. Todas las bendiciones materiales que Dios ha dado pues, también son muestras de su amor. Pero la mayor muestra de amor que jamás vas a conocer de Dios es el hecho de que tú hayas sido adoptado por Él, de que Cristo haya venido para que tú seas adoptado por Él. Es la bendición más grande que vas a experimentar en tu vida. No hay bendición más grande que esa. Todas las demás son bendiciones menores en comparación a esa. Dios te adoptó para que tú alabes su gracia. El hecho de que tú seas alguien adoptado por Dios te debe de llevar a decir: Dios, yo alabo la gracia con la cual tú me has tratado. La gente viene a la iglesia y se acerca a Dios porque busca bendiciones de todo tipo. Busca bendiciones materiales, busca bendiciones emocionales. Y no es que Dios no te las pueda dar, yo creo que Él sí puede dártelas. Si tú realmente anhelas algo en tu corazón y es algo recto delante de Dios, yo creo que Dios te lo puede dar. Pero ninguna bendición va a ser más grande que el hecho de haber sido adoptados y el hecho de ser hijos de Dios. Versículo 7, versículos del 7 al 10. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El versículo 7 nos dice que tenemos redención, que tenemos el perdón de nuestros pecados gracias a la sangre de Cristo. La palabra redención es una de esas palabras cristianas que ya nos hemos acostumbrado a escuchar mucho, pero que no reflexionamos en su uso, o a veces no queremos, a veces no sabemos exactamente qué es lo que quiere decir. Sabemos que hemos sido redimidos, sabemos que Cristo vino para nuestra redención, pero ¿qué es la redención? ¿Qué entendemos por redención? Básicamente, redimir significa sacar de la esclavitud mediante un precio. En la época del Nuevo Testamento, yo podía ir con una persona rica que era dueña de esclavos, pagarle a él un dinero para que él dejara al esclavo en libertad, y el esclavo ya podía ser libre.
Eso es lo que significa redimir. Que tú vas y mediante dinero compras la libertad de una persona que ha sido esclavizada. Esa es una redención. Tú y yo, ninguno de nosotros podía haberse librado de la esclavitud que produce el pecado. El diablo nos tenía bien esclavizados. Y nadie, ninguno de nosotros aquí, podía hacer algo para librarse de esa esclavitud. Jamás ningún hombre ha podido hacerlo. Si así fuera, no necesitaríamos de Cristo. Sería nada más cuestión de tener voluntad y decir, yo ya me libero de esa esclavitud y adiós. Pero la realidad es de que nunca pudimos hacerlo. El único capaz de hacerlo fue Dios. Dios es el único que podía liberarte de la esclavitud del pecado. Dios es el único que podía quitarte esa esclavitud tan horrible a la que te tenía sometido Satanás. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo igual que el ejemplo que te ponía ahorita. Tuvo que pagar un precio. Te compró. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de su Hijo Jesucristo. Esa sangre que Dios pagó es lo que ahora te hace un hombre, una mujer libre, capaz ya de poder ir con Dios y dedicarle su vida a su servicio. Amén. También dice que fue mediante Cristo Jesús que hemos encontrado también el perdón de nuestros pecados. Eso lo encontramos ahí en los versículos 7 y 8. No solamente los pecados pasados son los que son perdonados por Cristo, sino también los que cometemos día con día. Desgraciadamente nosotros somos seres humanos y siempre vamos a pecar, siempre vamos a cometer pecados, desde el discípulo más humilde y joven cristiano que exista hasta el líder ultra mega non plus ultra que conozcas en la iglesia. Todos vamos a pecar y todos vamos a seguir pecando hasta el último respiro de nuestras vidas. Cada vez que Dios nos perdona, estamos experimentando las riquezas de su gracia. Cuando nosotros pecamos, en ese momento Dios a través de la sangre de Cristo nos perdona. Obviamente, Él espera que nosotros sigamos el procedimiento correcto, que vayamos, que confesamos, que nos arrepintamos, para que ese perdón realmente sea efectivo, porque Él quiere también que nosotros nos sintamos perdonados. Y en el momento en el que tú pecas y tú decides arrepentirte, en ese momento tú estás experimentando las riquezas de la gracia de Dios. No solamente tus pecados pasados han sido perdonados, sino que la sangre de Cristo tiene el poder para seguirte perdonando todos los pecados que a partir de ahora en adelante tú sigas cometiendo. ¿No te parece es una enorme bendición? Saber que sigues contando con el perdón de Dios. Saber que sigues contando con el perdón de Cristo, que a pesar de que tú sigas pecando hoy, Él te va a seguir perdonando. Y no es una compasión para abusar de Él, como lo enseña la carta de Romanos. Más bien, es para despertar en nosotros un deseo de agradar a Dios. Cada vez que tú pecas y te arrepientes y ya te sientes perdonado por Dios, eso te debe animar a decir: Padre, muchísimas gracias, yo quiero seguirte sirviendo, yo quiero seguirte entregando mi vida. Yo quiero caminar y crecer en la santidad para ti. La segunda mitad de los versículos, del versículo 8, los versículos 9 y 10, encierran una sola idea. Dicen, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y ese designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué quiere decir todo esto? Para poder entender lo que Pablo nos está explicando aquí, necesitamos pensar como pensaba un judío del primer siglo. Los judíos sabían que eran el pueblo elegido de Dios. Y eso, el saber que eran elegidos por Dios, los hacía sentirse superiores al resto de los pueblos de las naciones. El judío se sentía la última Coca-Cola del desierto. Él decía, yo soy aquí lo mejor que hay, porque Dios a nosotros nos ha escogido, Dios a nosotros nos dio su ley, con Dios a nosotros nos ha mostrado su poder. Había judíos que decían que los pueblos paganos Dios los creó para utilizarlos como leña para el fuego del infierno. O sea, imagínate cómo pensaban los judíos. O sea, si tú no eras judío,
tu destino iba a ser en el infierno, ibas a estar ardiendo ahí como leña. Y ni modo. Y así, y los judíos eran a ser los únicos que se iban a salvar. O sea, los judíos se sentían superiores por ser el pueblo elegido de Dios. Para un judío era impensable, pero impensable, que un pueblo pagano tuviera comunión con su Dios. Ellos decían, es imposible, porque ellos son pecadores, Dios no los quiere, Dios los odia, a nosotros nos ama, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos los elegidos, a los demás pueblos pecadores se van a quemar allá, pero no podían imaginarse que un pueblo pagano tuviera esa oportunidad de tener una relación con Dios. Le resultaba aberrante y hasta ofensiva. No sé si tú recuerdas, cuando Jesús va y predica en la sinagoga, en el pasaje de Lucas 4, en donde habla acerca de que va a haber pueblos paganos, en donde Dios va a mostrar su poder y en donde va a especial a todos los judíos, cuando estuvo leyendo ese pasaje de Isaías. Y él dijo, Dios va a tener más compasión de Tiro, va a tener más compasión de Sidón que de ustedes, porque ellos se arrepintieron. ¿Cómo reaccionaron los judíos? Se prendieron, se enojaron, casi mataban a Jesús. Ellos no se podían imaginar a un pueblo pagano teniendo comunión con Dios. Entonces imagínate, si ese fuera el caso, no sé si tenemos aquí judíos. ¿Hay judíos aquí? Nadie. Bueno, pues entonces si no tenemos judíos aquí, nadie tendríamos esperanza de tener una relación con Dios aquí. Nadie. Pero entonces llega Pablo, y con esos versículos él toma esa idea y la tira, la echa por tierra, la pisotea. Primero que nada, porque él mismo se reconoce como el apóstol de los gentiles. Pablo decía, yo fui enviado a los pueblos gentiles, yo fui enviado a estas personas paganas precisamente para que tengan una relación con Dios. Primero nos dice que Dios ha mostrado su sabiduría y discernimiento al darnos a conocer el misterio de su voluntad. Todos los que somos cristianos sabemos cuál es la voluntad de Dios, y es algo que nos han enseñado siempre, que todos los pueblos nos sometamos al señorío de Cristo. La voluntad de Dios es de que todos estemos sometidos a Cristo. Eso es lo que Él desea, para que mediante Él nosotros tengamos una comunión con Dios, que tengamos una relación con Dios. A pesar de que los israelitas eran el pueblo elegido de Dios, Él nunca les reveló su plan. Él nunca les dijo, sí, ustedes son el pueblo elegido, pero yo un día tengo planeado traer también a todos los pueblos gentiles. Él nunca se los dijo. Lo hizo solamente hasta que vino Cristo. Solamente cuando llegó Cristo, es entonces cuando ya les reveló su plan. No solamente los judíos van a ser salvos, sino también todos los pueblos gentiles, incluidos tú y yo. Para los judíos, eso era un misterio. La inclusión de los gentiles, la obra del Espíritu Santo, la redención a través de Cristo, todo eso era un misterio. En la época de los profetas, solamente tenían ideas acerca de lo que iba a pasar, pero no lo tenían claramente. Lo único que tenían era la ley de Moisés, que aunque venía de Dios, nunca les reveló abiertamente esas cosas. Por eso cuando Pablo ve que ya el Espíritu Santo ha llegado sobre los gentiles, ve que todos los pueblos se están uniendo y se están sometiendo a Cristo, él dice, wow, este misterio ya se me reveló. Esto fue lo que Dios siempre quiso, que pueblos de todas las naciones, que pueblos de todas las razas estuvieran unidos a Cristo. Tú eres parte de un plan maravilloso. Tú eres parte de un plan que estuvo oculto durante milenios. Dios solamente dio algunas ideas acerca de lo que iba a pasar, pero ahora tú eres parte de ese cumplimiento. Tú eres parte de un plan que Dios estuvo trazando durante miles y miles de años y que nunca había dado a conocer hasta estas fechas. En los versículos 9 y 10, Pablo dice primero que nada que es la intención de Dios, que los pueblos que no fueran israelitas se unieran a Él. No era una iniciativa humana, no era una decisión humana, no era una decisión de Pablo, sino que Dios mismo lo planeó. Dice, y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Estas palabras quieren decir que Dios había planeado todo desde el comienzo de los tiempos, y que su meta final era que todo estuviera sometido a Cristo, tanto las cosas celestiales como las terrenales. Hay un científico famoso
a lo mejor tú escuchaste de él, a Carl Sagan, que durante muchos años produjo un programa que se llamaba Cosmos. A lo mejor tú tuviste la oportunidad de ver el programa de Cosmos allá por los 80s. Era un programa de ciencias, era un programa en donde Carl Sagan hablaba acerca de temas científicos y también los mezclaba con algo de temas religiosos. Y durante mucho tiempo Carl Sagan trató de demostrar que muchas veces las ideas religiosas estaban equivocadas y que lo único válido era la ciencia. Carl Sagan murió hace varios años. Más sin embargo, otro científico que a lo mejor tú lo has visto, Neil deGrasse Tyson, tomó esa estafeta, tomó el trabajo de Carl Sagan y lo continuó, y ahora tiene una nueva versión del programa Cosmos. Hace tiempo estaba viendo un programa de Tyson, en donde estaba explicando acerca de cuál era el origen de la vida, y la conclusión a la que Tyson llegó es de que el origen de la vida fue a través de una serie de eventos al azar, que provocaron ciertas reacciones químicas y que llevaron como consecuencia la creación de aquellos elementos orgánicos que después se fueron uniendo en elementos más complejos y que posteriormente dieron origen a la vida. Pero lo que Tyson decía era de que nosotros somos resultado de eventos al azar. La vida existe porque se dio por casualidad. Yo no soy una casualidad. Yo no me siento una casualidad. Y yo espero que tú no te sientas una casualidad. Somos parte de un plan divino. Dios te creó con un propósito en mente. ¿Cuál? Que tú estuvieras unido a Cristo. Ese es el designio secreto de Dios desde los comienzos de los tiempos. Que tú estuvieras unido a Cristo. No eres un accidente. No eres algo al azar. Todas las cosas que Dios creó es para que nosotros tuviéramos un día la unión con Cristo que tenemos hoy y que tú estuvieras bajo el mando de Cristo. Versículo 11. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte de su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Los versículos 11 y 12 también necesitamos verlos desde un punto de vista de un judío. Cuando Pablo habla de nosotros, no está hablando de la iglesia en general, no está hablando de nosotros, sino se está refiriendo al pueblo judío. Lo que Pablo decía aquí es de que los judíos forman un parte importante dentro del plan de Dios, ya que fue a través de ellos como Dios se dio a conocer a toda la humanidad. Fue a través de las leyes que les dio a los judíos, fue a través de los milagros que hizo en el pueblo judío, que la humanidad tuvo oportunidad de conocer al verdadero Dios. La palabra herencia en los manuscritos originales quiere decir que tenemos una suerte o que tenemos una porción. Dios había preparado para los israelitas un papel importante en su plan divino, y ese papel es lo que Pablo se refiere como su herencia. La herencia del pueblo judío es: tú vas a formar parte de mi plan divino y vas a tener un papel especial. Dios ya había predestinado para que los judíos cumplieran ese papel. Ellos estuvieron desde muchos siglos esperando la llegada del Mesías, y eso es lo que se refiere al versículo 12, cuando ellos fueron los primeros en esperar a Cristo. Ya desde las épocas de Isaías, cuando Isaías estuvo anunciando la llegada de Cristo, desde hace cientos de años ellos ya esperaban la venida de Cristo. Y ese papel de anunciar la venida de Cristo era una herencia especial que Dios tenía preparado para el pueblo judío, pero también para el pueblo gentil tenía preparadas cosas. Versículo 13 dice: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Cuando Pablo habla de ustedes,
en el versículo 13, ahí sí se refiere a nosotros, a los que no somos judíos. ¿Qué nos dice? Ahí nos dice otra de las bendiciones espirituales que tenemos. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Esto, hermanos, es una de las bendiciones más grandes que nosotros los cristianos tenemos. El sello del Espíritu. Dios ha decidido habitar dentro de ti. Ya no es solamente conocer a Dios de manera externa, sino que Dios habita dentro de nosotros, dentro de tu ser. El hecho de que tú tengas el Espíritu Santo quiere decir que tú tienes en tu interior a Dios. Dios habita dentro de ti. Amén. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está habitando dentro de ti. Ahí está viviendo. El Espíritu Santo dice que es como un sello. Con el Espíritu, Dios te identifica como de su propiedad. Él te ha sellado como de su propiedad y ahora dice, tú eres propiedad mía. Tú eres mío y de nadie más. Todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la marca de que le pertenecemos a Dios. Y Dios es muy celoso con sus posesiones. Esta bendición llegó después de escuchar el Evangelio y después de creer en él. Todos aquí decidimos escuchar el Evangelio, escuchamos que Cristo decidió morir por nuestros pecados para que tuviéramos redención y le creímos. Y gracias a esa fe que tuvimos, es de que Dios decidió poner dentro de ti su Espíritu Santo. Son etapas progresivas en la vida del creyente. Primero escuchas, luego crees, y ya una vez que crees, recibes el Espíritu Santo en el momento del bautismo. El versículo 14 también dice que el Espíritu Santo nos ha dado como una garantía de nuestra herencia. Para garantizar que un día recibiremos una herencia maravillosa en el cielo, Dios nos ha dado como anticipo el Espíritu Santo. Es como si tú tuvieras a un pariente rico que ya está a punto de morir y que un día te va a dejar una herencia. Y él te dice, mira, yo un día me voy a morir, yo un día te voy a dejar todas mis posiciones, te voy a dejar toda mi herencia, pero te voy dando una partecita para que te vayas contentando, ¿no? Para que vayas sabiendo lo que te espera y para que la vayas disfrutando. Y tú recibes esa parte de la herencia, pues ¿qué haces con ella? Pues, a vivir, ¿no? Pues vamos a viajar, ¿no? A comprar algo, no lo sé. Empiezas a disfrutarla. De la misma manera, el Espíritu Santo que nosotros tenemos es como un pequeño anticipo. Es un anticipo de un día de la herencia que vas a recibir cuando estés allá en el cielo. Es una manera en la que Dios nos da seguridad de que Él va a cumplir todas sus promesas de salvación. Yo ya tengo, mi Espíritu ya está habitando dentro de ti. Ten la seguridad de que un día tú vas a habitar conmigo. Todo esto, como dice el versículo 14, Dios lo hace para la alabanza de su gloria. El plan de salvación, el futuro redimido, el Espíritu Santo habitando en nosotros, todo esto es para que alabemos la gloria de Dios. Hemos sido adoptados por Dios. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Dios nos sigue perdonando hasta la fecha. Has sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Dios te ha redimido a través de la sangre de Cristo. Dios te ha apartado, te ha hecho a un lado, te ha santificado para una obra especial. Todas esas son bendiciones celestiales que nosotros tenemos a nuestra disposición. Y esas bendiciones tú las tienes por el simple hecho de ser cristiano. Amén. Son bendiciones que tu vecino, que tu amigo, que tu pariente que no es cristiano no las tiene. Si tú pensabas que da lo mismo ser un discípulo de Cristo o no serlo, si tú pensabas que te da igual estar con Dios o no estar, espero que estas escrituras te hayan ayudado a ver que no es así. La diferencia entre ser un cristiano y no serlo, entre tú y tus vecinos que no son creyentes, entre tú y tus familiares que no son creyentes, es una diferencia abismal, enorme. Es indescriptible la enorme diferencia que hay entre un cristiano y alguien que no lo es. El cristiano goza de todas esas bendiciones. Tú puedes ser perdonado. Tú tienes un propósito en tu vida. Estás sellado con el Espíritu Santo. Has sido adoptado con Dios. Los no cristianos no tienen nada de eso.
necesita ser cristiano para tener un buen trabajo. No se necesita ser cristiano para tener un buen esposo, una buena esposa, la verdad. No se necesita ser cristiano para tener hijos, buenos hijos. No se necesita ser cristiano para tener el coche que siempre quisiste, la casa que siempre quisiste. Esas bendiciones las puede tener cualquier persona. Son bendiciones comunes que todos podemos tener. Pero estas bendiciones, las bendiciones celestiales, esas solamente las puedes tener tú. Amén. Por el hecho de haber tenido fe en Cristo. Amén. Y son bendiciones que te están preparando para un día llegar al cielo. ¿No vale la pena darle gracias a Dios por esas bendiciones también cada día? Amén. Por el hecho de ser un santo, por el hecho de ser adoptado por Dios, por el hecho de que Él te esté perdonando tus pecados, por el que tengas el Espíritu Santo. Son bendiciones celestiales que solamente tú tienes y que los demás, que no son cristianos, no tienen. Por eso Pablo estaba tan feliz en la cárcel. Yo estoy seguro que si cualquiera de nosotros ahorita estuviera encarcelado, estuviéramos tal vez con una cara de lamento, que ¿para qué te cuento? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo quiero irme de aquí. Pero Pablo estaba feliz, estando encarcelado. ¿Por qué? Pues porque él tenía esas bendiciones celestiales que le daban gozo. Porque él entendía el valor de tener esas bendiciones que muchas personas no tienen hoy en día. Y esas bendiciones para él eran más que suficientes para estar feliz. Tú tienes esas bendiciones. Alégrate, gózate con ellas. Dale gracias a Dios de que las tienes y de que tienes la oportunidad de poder disfrutarlas. Acompáñame en una oración, por favor, para terminar. Padre, muchísimas gracias te doy esta mañana. Gracias, Señor, porque cada vez que vamos a tu palabra salimos maravillados de ahí al ver todo lo bondadoso que tú has sido con nosotros. Yo quiero darte muchas gracias por todas las bendiciones celestiales que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos has adoptado como tus hijos. Gracias porque nos has redimido por la sangre de Cristo, nos liberaste de la esclavitud que el pecado estaba produciendo. A través de esa sangre tú nos santificaste y nos apartaste para un propósito especial. Nos sellaste con el Espíritu Santo como de tu propiedad y nos diste el Espíritu como un anticipo de todas las grandes cosas que un día vamos a recibir. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a abrir los ojos ante lo grande de esas bendiciones. Yo sé, Padre, que los problemas de este mundo, las situaciones de este mundo, a veces no nos dejan valorar esas bendiciones tan grandes. Y a veces nos extraviamos y nos perdemos y estamos más interesados en otras bendiciones que otras personas tienen. Pero esas bendiciones, Padre, tú nos las diste a nosotros por fe. Y yo te oro, Señor, para que mis hermanos que están aquí, Padre, aprendan a valorar esas bendiciones. Y también para que los amigos que nos visitan anhelen un día tenerlas. Yo te pido que abras sus corazones y que ellos tengan el deseo de acercarse a Cristo. Que ellos tengan el deseo también de poder compartir de esas bendiciones que tú nos has dado. Muchas gracias, Padre, por mis hermanos aquí en El Salvador. Te pido que tú les bendigas, que tú les acompañes, que tú te quedes con esta iglesia, Padre, que sea una digna embajadora de mi Señor Jesucristo. En el bendito nombre de Jesús te oro todo esto. Amén. Hermanos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Azael, qué increíble. Yo me voy así pensando mucho en cuánto no he dado gracias a Dios por bendiciones como estas, ¿no? Como dijo Azael, a veces digo, gracias Dios, mi oración siempre era, gracias Dios, gracias por la vida, gracias por la salud, por los hijos, por la comida, por el auto, por la casa, por todo lo que tenemos, y mis hijos aprenden también de esa oración, porque cuando oramos, ¿no es cierto, chicos? Oramos y pedimos por eso y damos gracias a Dios, gracias por la casa, gracias porque tenemos un lugar para vivir, tenemos comida, tenemos esto, y son bendiciones que todo el mundo puede llegar a tener. Pero no he dado tantas gracias a Dios por estas bendiciones, ¿no? Estas 5 bendiciones que yo pensé que me las tengo que aprender de memoria, y para mí, para Josué, tengo siempre que pensar en algo práctico. ¿Cómo puedo aprender eso? Porque no se me olvida. Entonces yo decidí, voy a hacer un acróstico, no voy a hacer como una palabra que me recuerde de las 5 bendiciones. Y yo decidí, voy a ponerle 5, cada uno una letra, entonces voy a poner la palabra raspe. Me voy a poner
raspe. Si quieres serpa o peras o lo que tú quieras, ¿no? Pero que me indiquen las 5. Raspe para mí, redimido, soy adoptado, soy santo, soy perdonado, ¿ok? Y tengo el Espíritu Santo. Si quieres buscar otro nombre, otro título, lo que tú quieras, apréndete de memoria. Para mí fue eso, ¿no? O sea, me recordé, estaba pensando, ¿cómo lo voy a poner? Voy a poner sarpe, no, no suena muy bien. Peras, no, tampoco peras, ¿no? O sea, pero para mí es esto, yo quiero orar ahora y pensar que tengo que dar gracias a Dios por estas 5 bendiciones, que normalmente no damos tantas gracias a Dios y que sí nos hacen diferentes, como nos dijo Asael, de todo el resto del mundo. Los demás no la tienen. Qué privilegio es ser un cristiano. ¿No te sientes así? ¿No te sientes feliz? Y por eso aún más piensa en compartir la fe con tu familia, porque puedes tener estas 5 bendiciones. Piensa en compartir la fe con tus amigos, porque pueden tener estas bendiciones. Ellos tienen otras bendiciones que también tú y yo podemos llegar a tener, como nos explicó Asael. Pero estas solamente un hijo de Dios las tiene. Y la verdad que me ayudó muchísimo. Muchísimas gracias a él. Ha sido una semana intensa de aprendizaje que mi cabeza es como una licuadora ahora, ¿verdad? Con tanta cosa que hemos aprendido. Entonces quiero comentar lo que vamos a hacer durante la semana.